Esta es la historia de un viaje. En un aspecto, es un viaje de autodescubrimiento y fortaleza personal. Sin embargo, en otro, es una conmovedora y profunda búsqueda de la verdad y de revelación, impulsada por un anhelo y hambre espirituales que no cedían. Esta es una historia de cómo encontrar nuestro camino, sobre cómo redescubrir antiguos caminos que llevan tiempo abandonados y olvidados, sobre la búsqueda de respuestas a los misterios espirituales. Esta historia es sobre dejar el hogar para encontrar el hogar. Cuando la gente busca la verdad, lo que en realidad está buscando es una relación con Dios. Jesús es la verdad y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Eso es lo que buscamos. A veces tenemos que recorrer muchos otros caminos primero para darnos cuenta de que Jesús era lo que buscábamos. El tema de esta noche es algo que toda familia al menos debe siempre... Hoy, Jeff Cavins es el anfitrión de un programa semanal de televisión en la cadena Eternal Word Television en Birmingham, Alabama. Su viaje en busca de la verdad fue algo así como un viaje de ida y vuelta, un regreso al hogar, una reconciliación con su pasado. Él creció en la Iglesia Católica. Eventualmente la dejó y como Scott Hahn, Marcus Grodi y Larry Lewis se hizo ministro protestante. ¿Eres seminarista? Sí, soy de Illinois. Jeff Cavins era el típico jovencito americano de los años 70. Música rock, deportes, chicas y fiestas eran las cosas que él más ansiaba. Como católico iba a la iglesia, pero confiesa que entendía muy poco de su fe. Yo era un muchacho católico americano promedio, tenía una novia, iba a todos los deportes, iba a todas las fiestas, a los bailes en el bachillerato. Yo era un tipo promedio. Íbamos a la iglesia semanalmente, pero en realidad yo no sabía mucho sobre mi fe. Cuando tenía unos 16 años empecé a sentir un hambre interior por saber quién era Dios. Exteriormente todos dirían que Jeff era un tipo normal. Tenía el pelo largo, montaba motocicleta, usaba pantalones de moda en los años 70. Por fuera era un fiestero, un payaso, pero en el interior yo empezaba a hacerme algunas preguntas importantes. ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Cuando tenía 18 años, ni siquiera sabía qué era la Eucaristía. Yo no sabía el nombre de los sacramentos, no sabía de qué se trataba la misa, no sabía rezar el rosario, en realidad no sabía nada de mi fe. Jeff continuó titubeando espiritualmente hasta que conoció a Emily, una compañera de clase en el preuniversitario que eventualmente cuestionaría el concepto de su fe y lo introduciría a Jesús y a las Escrituras. Los dos se casaron en unos años, pero en este punto de su vida, Emily era alguien que parecía tener lo que Jeff había estado anhelando. He aquí a alguien que podía darles respuesta a las preguntas de Jeff. Ella pasó esa noche hablando de una relación personal con Jesucristo. Nadie me había hablado a mí de esto antes. Yo estaba tan fascinado que fui a su casa todas las noches después de clase. Nos sentábamos en la mesa de la cocina. Su mamá abría una Biblia y empezaba a explicarme sobre una relación con Jesús y la oración. Yo estaba fascinado. Me repetía a mí mismo, esto es lo que yo he estado buscando. Esto era de lo que hablaba, buscar la verdad. Todo el tiempo lo que yo buscaba era a Jesucristo. Yo quería saber más sobre Jesús. En contra de los deseos de su padre, pero para continuar su intensa pasión por el Señor, Jeff tomó la decisión de irse de su hogar para asistir a una escuela de Biblia en Texas. Fue una opción que disgustó mucho a sus padres católicos. Un incidente la noche antes de partir endurecería su rebelde corazón, pero irónicamente fue lo que puso en movimiento el comienzo de su largo viaje de regreso. La noche antes de irme para la escuela de Biblia, mi padre fue a mi habitación. Él se sentía frustrado porque yo estaba dejando becas para la universidad. Estaba alejándome de todo para ir a esta escuela de Biblia en Texas. Mi padre no sabía qué hacer. Él pensó que estaba perdiendo a su hijo. Su hijo se había convertido en un fanático de Dios. Y entonces me dijo, ¿por qué haces esto?
Y yo le contesté, papá, quiero aprender más sobre Jesús. Quiero entregar mi vida a Cristo. Esto es lo que tú me enseñaste desde que era niño. Esto es lo que se hablaba en mi iglesia, ¿no? Él me dijo, pero ¿cómo vas a mantenerte? ¿Estás comprometido? ¿Tienes 18 años y te vas a ir de la casa? Yo lo miré y le dije, papá, Dios proveerá. Y esto fue lo que hizo romper la relación con mi padre, mi recién encontrada fe. Y esa noche hizo algo que nunca había hecho y que nunca más hizo. Me agarró y me dio una trompada que me tumbó al suelo. Allí quedé en el piso. Lo miré llorando y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Él salió del cuarto. A la mañana siguiente me fui con mis amigos para Dallas, Texas. Todavía recuerdo ver a mis padres llorando y diciéndome adiós con la mano. Con la tristeza de una relación quebrada con su familia, Jeff se fue para continuar su búsqueda de la verdad. Pero la razón de ser de Jeff se le estaba haciendo más clara. Su entusiasmo por Cristo y su amor por la radiodifusión fueron un complemento perfecto para su recién descubierto deseo de predicar la palabra de Dios. En unos pocos años, Jeff dejó la Iglesia Católica. Esto abrió una profunda herida en su familia que no sanaría por muchos años. Jeff estaba trabajando ahora en una estación de radio cristiana en un pequeño pueblo de Dakota del Norte, asistiendo a la misa diaria en un convento de la zona, cuando el obispo de Fargo convocó a una reunión popular para todos los católicos. El obispo vino y yo levanté la mano. El lugar estaba lleno. Me dijo, dígame, joven. Yo me paré en medio del pasillo y de pronto todos los años de frustración con mi padre y que mi padre me hubiese pegado, todo empezó a salir. La frustración con la iglesia, lo que yo percibía como defectos de la iglesia. Empezó todo a surgir y me enloquecí. Miré al obispo y le dije, Monseñor, me hallo muy frustrado. He dado mi vida completamente a Cristo, pero parece que no hay lugar para mí en esta iglesia católica. Y apuntándole, le grité diciendo, estoy harto de la Iglesia Católica. Hubo un silencio absoluto y le dije con mucha fuerza, y de ahora en adelante no soy católico. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la puerta cuando oí aplausos. Me volteé y vi que era el obispo, y me dijo, luego quiero hablar contigo. Yo me fui. Me sentía muy frustrado. Esa noche no dormí. Desde luego, pensé que de seguro iría para el infierno. Por lo tanto, no pude dormir. A la mañana siguiente fui a rezar al convento, y cuando entré allí, adivine quién estaba, el obispo. Yo sentí que se me iba la sangre del cuerpo y pensé, oh no. Él me dijo, ven acá. Pensé que me daría una nota con una orden para ir al infierno, pero me llevó a un pequeño cuarto y me dijo, cuéntame, ¿qué te pasa? Yo le dije, Monseñor, estoy muy frustrado. Le entregué mi vida a Cristo el 14 de febrero de 1977. He querido darle toda mi vida a Jesús, pero no parece haber lugar para mí en la Iglesia Católica. Mis padres no comprenden. Él me miró y me dijo, hijo, déjame decirte 3 cosas. Número 1, el viaje que has emprendido es de Dios. Él ha despertado el hambre en tu corazón. Número 2, voy a llamarte Pequeño Newman. Yo no sabía de qué estaba hablando. Pensé que era Al Newman, el personaje de la revista Mad. Me dijo, como el cardenal Newman, tienes el mismo celo, el mismo anhelo de las Escrituras y la verdad. Y número 3, llegará el día en que regresarás y, cuando lo hagas, enseñarás a tu pueblo. Yo lo miré y le dije, no lo creo. Le estreché la mano y me fui. Y así fue como dejé la Iglesia Católica. En la última cena, Jesús dijo la primera misa. Bajo las formas de pan y vino, Él dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre para comer y beber. Les dijo que hicieran esto en memoria suya, y esto es lo que la Iglesia Católica hace todos los días alrededor del mundo.
Para algunos de nosotros, llegar al hogar es una reunión alegre, un reavivar del fuego que una vez teníamos en la juventud. Para Jeff Cavins, venir al hogar significaría regresar a un lugar que él creía haber destruido. Representaría tratar de reconstruir algo que él creía había desaparecido para siempre. Él habló con otros que ya habían decidido regresar a la iglesia. Le sugirieron que se pusiera en contacto con el pastor de cuando era niño. Hablé por teléfono con Scott Hahn. Me sugirió que hablase con el pastor de mi niñez. Y yo le dije, bueno, es que mi pastor ahora es el obispo Dudley. Y me dijo, ¿quién? ¡Oh, él es fantástico! Llámalo, es maravilloso. No todos los días uno agarra el teléfono y llama al obispo. Así que esperé un par de semanas, leí más y por último agarré el teléfono y llamé a Sioux Falls en Dakota del Sur. Yo no había oído la voz de él desde que tenía 14 años. Nos mudamos cuando eso a otra parroquia y yo no estaba muy involucrado. Pero por el teléfono oí una voz que decía, Monseñor Dudley al habla. Y le dije, le habla Jeff Cavins. Él me contestó, Jeff Cavins, ¿el hijo de Robert? Sí, le contesté. Tú fuiste monaguillo. ¿Cómo estás? Le dije, bueno, bastante bien. Ahora soy pastor protestante. A lo que él dijo, ¿y cómo es eso? Yo le expliqué y me dijo, bueno, ¿y cómo te va? Se me hizo un nudo en la garganta hasta que al fin le dije, Monseñor, he estado estudiando mucho y quiero regresar al hogar, pero no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ni siquiera sé si la iglesia me recibiría, yo no sé en qué voy a trabajar. Él me dijo, Jeff, ¿pudieras venir aquí y pasarte un tiempo con nosotros? Le dije que sí, y tomé un avión para Sioux Falls. Para mí esta era la prueba de si la iglesia me recibiría de nuevo, si mi pastor de la infancia, que ahora era obispo, me abrazaría o me rechazaría. Me bajé del avión y allí estaba él. Ahora era un hombre mayor, algo encorvado. Me abrió los brazos y me dijo, bienvenido al hogar. Eso me emocionó. Después que el obispo me recibió en el aeropuerto, hablamos durante 2 días sobre mi regreso a la iglesia. Monseñor Dudley me dijo que tenía que decir a los superiores de mi iglesia lo que estaba sucediendo. Me reuní con el primero de los superiores y le dije que que necesitaba hablarle en privado. Yo he estado estudiando mucho y probablemente usted haya notado que recientemente he predicado sobre los sacramentos. Y le dije, yo creo que voy a regresar a la iglesia católica. Él me miró y me dijo, pues verás, lo mismo nos está pasando a nosotros. Es más, hemos estado rezando el rosario en grupo por la noche. Yo pensé, ¿qué? Fui al siguiente superior y le dije lo mismo. Y él me dijo, tú no vas a creer esto, pero por las noches cuando me desvelo, he estado rezando el rosario. Yo me dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Terminé diciéndoselo a todos mis superiores y fue muy emocionante para ellos saber que su pastor estaba pensando en irse para la Iglesia Católica. Nuestra Iglesia Católica era como en un 50% de excatólicos, así que naturalmente la gente me miraba. Nos está diciendo que todos debemos regresar, que hicimos mal en irnos. Yo nunca dije que nadie estuviese equivocado. Ellos se fueron por las mismas razones que yo. Y a alguien le extendió una mano. Pero terminé por decírselo a toda la congregación. Y esta fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Poco me imaginaba yo cuando empecé a buscar más y más la verdad de que yo tenía hambre de familia, hambre del Papa Juan Pablo II, hambre de oírlo, el deseo de tener un padre. Poco me imaginaba yo que Dios me estaba regresando a una relación total con mi Padre terrenal también. Aunque nadie podía saberlo en este momento, la parte más difícil del viaje espiritual de Jeff todavía estaba por recorrerse. La etapa final de este difícil paso de regreso a la Iglesia Católica comenzó cuando se estaba preparando para un viaje a Israel y recibió una llamada a medianoche. El día antes de salir para Israel,
Mi madre vino de Minneapolis a Dayton, Ohio, para quedarse con nuestra hija mientras mi esposa y yo íbamos con esos peregrinos de todo el país. Mi padre había tenido cirugía de las arterias cuando tenía 48 años. Habían pasado 12 años y a todos nos preocupaba su salud. Como hijo, uno siempre está preocupado de una llamada a medianoche. Pues bien, esa llamada fue a las 3:48 de la mañana de un hospital en Edina, Minnesota. Mi madre entró corriendo a mi habitación. Jeff, papá ha tenido un ataque al corazón. Yo sentí que el mundo me venía abajo. Traté de averiguar cuán grave había sido. Llamé al hospital. Estaba en cuidados intensivos. ¿Debía ir a Israel? ¿Debía ir a Minnesota? ¿Qué debo hacer? Al fin conseguí hablar con mi padre. Sonaba débil. Le pregunté, ¿cómo va todo? Aún no sabemos, me dijo, pero estaré bien. Papá, no sé qué hacer. No sé si ir a Israel o no. Y él me dijo, anda y vete, pero antes de irte, quiero que me hagas un favor. Ocúpate de tu madre y de tu hermana. Y pensé, esto es serio, tengo que ir a verlo. Y le dije, papá, voy para casa, mi lugar está a tu lado. Yo tengo quien se haga cargo de llevar la excursión. Fui para Minnesota con mi familia. Mi padre fue operado nuevamente y la noche antes de que fuera para la casa, yo llamé a un viejo amigo, un consejero profesional. Yo había sido su pastor y le dije que necesitaba hablar con alguien. Estoy tomando algunas decisiones, le dije, algunas decisiones graves en mi vida y necesito saber si estoy loco, necesito hablar. Él me dijo, ¿qué te pasa? Le dije que estaba pensando volver al catolicismo, a lo que me contestó, sí, necesitamos hablar, ven. Fui y comencé a contarle todo desde el principio. Y cuando le dije que le había gritado al obispo en Dakota del Norte diciendo, ¡estoy harto! ¡Ya no soy católico! En ese momento mi amigo Wes se impresionó y me dijo, Jeff, tu actitud la definiré en una palabra, una sola palabra. ¿Cuál? Le pregunté. Rebelión. ¿Rebelión? ¿Por qué? Y entonces me dijo, te has rebelado en contra de tu padre y de la Iglesia Católica. Y cuando me dijo eso fue como si se cayeran vendas de mis ojos y me vi como realmente era. Como un joven bueno que quería hacer cosas buenas para Dios, pero que me rebelaba contra mi padre y la Iglesia Católica que me habían alimentado durante los años de mi crecimiento. Empecé a llorar. Recuerdo que me cubrí el rostro con las manos diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Entonces mi amigo me dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Necesitas pedirle perdón a tu padre. Y yo le dije, sí, pero no sé cómo podré hacerlo. Volví a casa. Mi padre salió del hospital. Al día siguiente bajó a desayunar. Nos sentamos a la mesa, mi madre, mi padre, mi esposa y yo, y supe lo que tenía que hacer. Quería decirle a mi padre que yo deseaba regresar al hogar de la Iglesia Católica, que había estado estudiando y estaba convencido teológicamente, bíblicamente de la fe católica. Papá, ¿puedo hablarte de algo? Sí, me dijo. Yo no sabía cómo empezar. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, tengo que hablarte de algo que... Y me dijo, Jeffrey, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? Pero yo... Todo lo que podía pensar era en todos esos años, el enfrentamiento, cuando él me pegó, yo en el piso, todas las veces que me dijo que él no quería hablar más de eso. Uno siempre quiere que su padre lo considere. Pero todos esos años yo me sentía que él no me tomaba en serio. Solo lo miré y aún no podía hablarle. Hasta que al fin le dije, papá, me he rebelado contra ti. Y lo siento.
Él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, tú no sabes lo que esto representa para mí. Cuando tu madre y yo nos casamos, yo me convertí al catolicismo. Y tuve una discusión con mis padres. Ellos murieron y nunca pude solucionar esto. Pero tú y yo hemos solucionado esto. Si es que vamos a descargar nuestros espíritus, hijo, yo necesito hablarte también. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, ¿recuerdas la noche antes de que te fueras de casa? Sí, le dije. Nunca lo habíamos hablado. Pero le dije sí. Y me dijo, siento mucho haberte pegado. No sé qué me pasó esa noche, pero he pensado en esto todos los días y es algo que me destruye. Lo siento de veras, pero lo que más me ha molestado fue lo que me dijiste después y que no he podido borrar de mi mente. Y yo le dije, ¿qué? Porque no lo recordaba. Y entonces me dijo, cuando estabas en el piso me gritaste, ya yo no soy tu hijo. Y eso me ha destruido todos estos años. Yo recordé haberlo dicho y entonces pensé, pero ¿cómo pude haber sido tan cruel? Lo miré y con lágrimas en los ojos le dije, yo soy tu hijo, tú eres mi padre y yo te quiero. Nos abrazamos y los años de dolor empezaron a disolverse. Años sin perdón empezaron a desaparecer. Y desde ese día hasta ahora no hemos dejado de hablar sobre Jesús. Esto ha abierto para nosotros una vía de conversación sobre Dios que siempre quise tener, pero mi rebeldía y terquedad se interponían. Yo dejé la iglesia por rebeldía, no por la verdad. Regresé buscando la verdad. Recuperé esa relación con mi padre y mi familia, así que el Señor realmente me ha traído al hogar en todos los aspectos. Encontrar la verdad en este confuso y complicado mundo nuestro no es siempre fácil, pero la verdad está allí y ha estado ahí por 2000 años para que todos la encuentren o redescubran. Es el regalo de Dios a su pueblo y una perla oculta que todavía no ha sido descubierta por muchos protestantes y católicos por igual. Todos tenemos la libertad de escoger. La Iglesia Católica no nos presiona, pero es la verdad en su plenitud la que atrae.